Entonces, yo tengo el privilegio el día de hoy aquí en KBBF, kbbf.org, KBBF 89.1 FM en el condado de Sonoma, y el programa Líderes del Futuro quiere bienvenir a Mónica Cornejo. Yo he tenido el placer y el privilegio de conocerte, Mónica, ya por algunos años. Pero me gustaría que nos contaras, que empecemos esta jornada, yo diría, con conocer un poquito acerca de ti. ¿Quién es Mónica Cornejo? ¿De dónde vienes? ¿Y por qué viniste a los Estados Unidos? Muchas gracias, Rafael, por tenerme aquí. Es un gusto estar aquí. Sí, bueno, yo inmigré a los Estados Unidos cuando tenía 6 años. Yo nací en Jalostotitlán, Jalisco, México, que es un pueblito muy pequeño y muy pobre. Me tocó ir recientemente con Advanced Parole, el permiso que deja a estudiantes viajar o a los que tienen DACA viajar por 3 razones. Una de ellas para mí fue educación. Entonces fui y me tocó mirar el pueblo donde nací. Y realmente la razón que inmigramos o que inmigré yo fue por mis padres, porque ellos querían tener un mejor futuro para ellos mismos, pero también para sus hijos. En donde nací es un pueblito donde no hay muchos recursos comparados a Estados Unidos, y a mí me tocó ver que como aquí realmente, aunque nosotros no tuvimos mucho dinero, personas pobres, inmigrantes, comparado a lo que se vive en México, en el pueblito donde yo nací, somos ricos. Y creo que es una historia que muchas personas se pueden identificar, que inmigraron a este país por un mejor mañana. Definitivamente. Y esta es la historia que ayer mismo di mi última presentación a estudiantes del programa de Adelante, que son los hijos, hijas de padres migrantes o que migraron ellos o ellas a los Estados Unidos. Y cada vez que les pregunto, ¿por qué vinieron ustedes aquí o por qué vinieron sus padres a los Estados Unidos? Siempre me dicen exactamente lo que dijiste, right? Una mejor vida. Nuestros padres querían que sobresaliéramos en este espacio. Ahora, ¿cómo fue tu niñez llegando a los Estados Unidos en un mundo completamente diferente, donde no hablaban español, obviamente, otros estudiantes, otras estudiantes tal vez? ¿Cómo fue esa experiencia de navegar el sistema educacional de los Estados Unidos? Sí, pues para mí fue muy traumático. Yo recuerdo que cuando vine aquí a Estados Unidos, yo no quería estar aquí. Incluso le rogaba a mi mamá y lloraba que me regresara para México. Particularmente cuando empecé la escuela, en México ya había tenido algo de escuela primaria, pero cuando vine aquí tuve que empezar otra vez desde el kinder sin saber nada de inglés. También por donde vivían mis padres, me enrolaron a una escuela que era primeramente gente blanca. No había muchos latinos cuando yo empecé a ir a la escuela, entonces no había mucha gente que hablaba español. Recuerdo que batallaba mucho con el idioma porque nadie me entendía. Incluso pues también se burlaban porque no podía pronunciar las palabras bien. O recibía mensajes de maestros que decían, oh, tienes manos fuertes, vas a hacer una gran agricultura, o vas a poder piscar frutas o verduras como tus padres. Y desde pequeña miré que era una diferencia en cómo nos trataban a nosotros los latinos y cómo trataban a los blancos. Pero como les dije antes al principio, porque mis padres sabían que incluso los mensajes que nos daban eran pues por una parte es cierto mejor que vivir en México en la pobreza, donde ni siquiera había agua potable, tenía que uno que bañarse a cubetazos, ¿verdad? Incluso eso era mejor que regresar a México. Entonces, es algo que ahora entiendo de grande, pero cuando era niña yo no entendía por qué habíamos inmigrado, por qué estábamos pues recibiendo estos mensajes que no eran mensajes buenos. Definitivamente. Y tenemos tanta gente que viene a este país por esta razón de razones económicas o por violencia, y terminamos en una situación donde se nos trata desde chiquitos, chiquitas, con esa mentalidad de que tú no vas a ir al colegio, tú vas a ir a trabajar. Tú vas a trabajar en comida chatarra, tú vas a trabajar en un restaurante en general,
tú vas a ir a hacer esto, el otro, y muchos de ustedes en realidad no se van a graduar de la preparatoria, entonces hay que prepararles con inglés para que se puedan defender en el trabajo. ¿Cómo pudiste sobresalir la primaria, secundaria y preparatoria cuando estaba recibiendo al mismo tiempo todos estos mensajes negativos? Sí, pues eso también es una pregunta muy, muy importante y algo que también he estado haciendo en mis investigaciones. ¿Cómo es que nosotros de inmigrantes podemos recibir estos mensajes que son altamente peligrosos porque son basados en estereotipos que no necesariamente son reales? Dañan la psicología, la capacidad mental del niño creciendo, el desarrollo. Pero yo pienso que para mí fue mirar a mis papás que yo lo tenía fácil, de cierta manera, mirar, batallarle en la escuela, pero estaba en un salón donde había aire acondicionado, había pues comida pues que nos daban en la escuela, pero mirando como mi papá que ordeñaba vacas tenía que levantarse a las 3 de la mañana. Para él era más duro, mi mamá que limpiaba casas todo el día. Y también nos tenía que cuidar, también para ello era más duro. Y luego mirar como ellos de adultos pues no se daban por vencidos. Yo pienso que eso contribuyó a que yo pues le siguiera. Y también mirar como incluso yo con los mensajes podía aprender el inglés más rápido que ellos. Entonces realmente cambió la relación entre padre e hijo, donde yo como hija me volví un poco más como padre al traducirlo pues creo que eso también se mira muy, muy frecuente con otras personas que emigran, que sus hijos se toman ese cargo, ¿verdad? Y pues no hay otra más que seguirla. Definitivamente. En psicología le llamamos parentificación, donde el hijo o hija toma unas responsabilidades de adulto a adulta y el padre, madre, como que se atrasa un poquito en ese proceso y depende de sus hijos y sus hijas. Y ahí puede funcionar o puede mal funcionar. Si no educamos a nuestros hijos, nuestras hijas correctamente, a veces los niños, las niñas empiezan a abusar de esa situación, pero al mismo tiempo tienen que crecer un poquito más rápidamente muchos de los niños, niñas, porque tenemos que traducir en la escuela, tenemos que traducir en el hospital, tenemos que traducir aquí, allá, tenemos que interpretar las cartas que llegan a casa, que son muchas veces solo en inglés, pero sí pudiste echarle ganas y pudiste sobresalir de la preparatoria. ¿Tuviste apoyo de algunos maestros, maestras que dijeron, sabes qué, yo veo tu potencial aquí en la secundaria o la preparatoria y te vamos a apoyar? Sí, claro que sí. Y yo creo que eso fue una de las razones muy importantes en que yo pude seguir en la escuela, que es algo muy importante en el que tenemos que hablar, que uno puede echarle todas las ganas, puede echarle todo el esfuerzo, pero la realidad es que hay sistemas, gobiernos, pólizas que realmente previenen a que uno siga sus estudios. En California tenemos suerte que hay ciertas leyes que permitan que sigamos a la universidad o el colegio después de graduarnos de la preparatoria, pero hay otros estados que no. Entonces, mirando al contexto en que crecemos es muy importante y realmente el apoyo externo fuera de la familia es, en mi opinión, igual de importante que los mensajes positivos de la familia, de los padres, que realmente ayudan a que pues uno que está creciendo mire que es importante sobresalir y hay que trabajarle duro, pero también que no es todo pues sin luz fuera del túnel, que hay posibilidad porque hay esta gente que nos quiere ayudar. Entonces yo siempre he estado muy afortunada de tener muchos mentores, usted incluido, señor Rafael, que me han ayudado y que ustedes saben el sistema antes de que yo llegara y así nos ayudamos uno al otro. Y esto nos lleva a otra pregunta súper importante y esto es, ¿cuándo supiste que eras indocumentada? ¿Y a qué momento te sentiste ya con confianza de compartir eso con tus maestros, maestras, sea en la primaria, secundaria, preparatoria, para que pudieras, ¿cómo se llama?, recibir el apoyo necesario para poder continuar con tus estudios? Una gran pregunta. Yo siempre supe, desde niña, yo incluso me acuerdo cómo crucé con un coyote. Me acuerdo cómo el plan cambió un poco porque cuando cruzamos
íbamos a cruzar todos juntos, pero después el coyote cambió el plan y dijo que era muy riesgoso cruzar todos porque nos podían agarrar. Entonces yo crucé primero antes que mi mamá y mis hermanos. Entonces al cruzar yo sola, yo me acuerdo que lloraba mucho por mi mamá porque yo siempre estaba con ella a los 6 años y me quitaron de ella realmente. Y me acuerdo que le decían la güera a la coyote, le decían que la güera que se enojaba mucho porque pues, estaba llorando y pues no, realmente no creo que cuidaba niños, ¿verdad? Y me amenazaba que, oh, si no dejas de llorar ya nunca te vamos a llevar con tu mamá. Entonces, desde muy pequeña supe que habíamos cruzado de una manera no convencional o de una manera muy, pues, de una manera que no se usa, pues. Entonces ya al llegar aquí a los Estados Unidos, no me acuerdo si hubo una plática en específico que me dijeron, no, eres indocumentada o si lo hicieron, no sabía qué significaba, pero sabía que era diferente con mi estatus migratorio, que había que evitar interactuar con los policías, que no podíamos confiar en los policías porque nos iban a regresar a México. Pero incluso con saber eso, yo nunca oculté mi estatus migratorio con los maestros, especialmente con los maestros que me apoyaban. Obviamente no iba, ya de grande ya sí voy con mucho orgullo, digo, soy indocumentada y si les gusta a las personas bien y si no, pues también está bien. Pero de niña era un poco más de miedo porque era el temor de que te iban a alejar de tus padres. Entonces, en lo que yo miraba era si una maestra te apoyaba, te trataba de ayudar con las tareas, entonces tal vez era una persona que uno podía confiar. Y así estuve, no era algo que les decía a primera maestra que me tocaba, era algo que más bien yo miraba. Y entre más crecía, más confianza me daba en buscar ayuda y en decir, ok, yo soy indocumentada y esto significa que tengo estos límites, me puede ayudar. Y tuve mucha suerte al tener mucha gente que sí dijo que sí me ayudaba y pues que realmente me enseñó cómo navegar el sistema educativo y pues yo le digo como mi pueblo, ¿verdad? Mi pueblo de gente que ayuda por esa razón, estoy aquí. Definitivamente. Y aquí es donde le recordamos a la comunidad que en el estado de California, como mencionaste, hay mucho más apoyo para estudiantes que terminaron 3 años de preparatoria en California y se gradúan, califican para el AB 540, que les puede asistir para ir al colegio comunitario o las universidades públicas en California. Para adultos, adultas que llegaron tal vez un poco más tarde y no pudieron ir a la preparatoria en California, si toman clases de no crédito en su colegio comunitario para obtener su GED o GED o para aprender inglés como segundo idioma y completan lo equivalente de 1,260 horas más su GED o GED, pueden beneficiarse de la misma manera para no tener que pagar como extranjeros, extranjeras. Y eso nos lleva a esta transición. Llegó el momento de que ya te ibas a graduar de la preparatoria en California y de ahí, ¿cómo sabías que ibas a continuar? ¿Te hablaste con tus padres y tus padres te dijeron, mija, te vas a ir a la escuela? ¿O cómo sucedió esa conversación? Sí, pues yo realmente no sabía si podía ir o no ir a la escuela cuando estaba en la preparatoria, pero empecé a tomar clases en la escuela comunitaria SOJC para que contaran a mis créditos de la preparatoria. Entonces, al poder tomar esas clases, me di cuenta que sí podía ir. Entonces, fue algo que salió muy orgánico, como terminas la preparatoria, entonces agarra un poco de universidad para que te paguen un poco mejor. Pero también tienes que trabajar. Entonces yo fui después de graduarme de la preparatoria, yo fui a la SRJC por 2 años y mientras iba, pues tenía un trabajo también de tiempo medio y estudiaba el otro tiempo. Yo también tuve mucha fortuna de vivir en casa con mis padres. Yo sé que eso no es algo que todos los estudiantes puedan hacer, pero yo pienso que eso me ayudó a poder seguir mis estudios sin tener realmente que preocuparme por pagar renta, porque todavía vivía con mis papás. ¿Recibiste algún tipo de becas en aquellos momentos cuando tú primeramente te graduaste de la preparatoria? El estado de California no tenía los mismos beneficios que tienen ahorita, pero ¿recibiste alguna beca privada tal vez como resultado de tus buenas calificaciones?
Sí, recibí algunas becas, no tantas como después que recibí en Sonoma State y después en la UCSB, pero sí recibí ayuda para los libros, para las clases, lo que tenía que pagar, pues con el trabajo que tenía la pagaba y ahí se hacía como se podía. Pero sí tuve la oportunidad de agarrar algunas becas, ahora sé que hay más y es algo que realmente todos tienen que aprovechar. Yo sé que a veces uno dice, no, tiene uno que hacer este papel o este ensayo para aplicar, pero es algo que beneficia mucho y vale la pena porque puede hacer la diferencia entre graduarse a la hora que uno debe de graduarse o esperar más tiempo. Y también le ayuda a los demás a mirar de su potencial. Pues sí, es algo que realmente recomiendo que todos los estudiantes hagan. Definitivamente. Entonces, hay miles de millones de dólares en becas, tengan o no tengan papeles, y Líderes del Futuro va a empezar a dar entrenamientos en agosto de cómo se escriben estos ensayos que Mónica mencionó y una vez más, ¿dónde están esos miles de millones de dólares? Ahora, ¿cómo, cuando llegaste al Colegio de Santa Rosa, ya sabías qué es lo que querías estudiar o tomó tiempo para que llegaras a esa decisión? Tomó bastante tiempo, incluso me acuerdo que al principio quería tomar arte, quería ser una pintora, entonces tomé clases de arte y luego incluso quería ser mecánica porque mis papás me decían, no, los mecánicos ganan buen dinero, si puedes hacerlo, pero incluso tomé clases, pero no me gustó. Y pues encontré psicología y me pareció un tema muy interesante y quería estudiar psicología, pero después, incluso esa era mi trayectoria, ser psicóloga, pero después me introduje al área de comunicación, que realmente se involucra entre los mensajes que recibimos de personas, de familia, de la televisión, del radio, y cómo esos mensajes influyen a uno de varias maneras, sea la manera de pensar, de una situación, sea su bienestar mental, al estrés, ansiedad, depresión. Y yo creciendo y viviendo en Estados Unidos, dije, eso es un tema muy interesante. Incluso también el profesor que lo enseñó en ese tiempo era una persona muy inteligente, muy carismática y apoyaba a diferentes comunidades. Y pues por ahí me empecé pues, a orientar a cambio de carrera a comunicación. Definitivamente. Y de ahí continuaste y obtuviste un título de 2 años en el área de comunicación. No tenían en ese entonces un certificado de comunicación, no que yo recuerde, o tal vez ya estaba más avanzada en psicología, entonces tuve un certificado de 2 años de psicología y cuando me moví a Sonoma State agarré el bachillerato en psicología porque no tenían comunicación interpersonal, solamente enfocado en televisión o más bien como le dicen media en inglés, que viene siendo televisión, radio, Facebook, Instagram, todo eso, y no era un área que yo quería especializarme. Definitivamente. Entonces, los medios de comunicación era lo que estábamos hablando ahí. Entonces, agarras tu título. ¿Cuánto te tomó desde que te graduaste de la preparatoria hasta que agarraste tu licenciatura? ¿Cuántos años te tomó? La preparatoria me gradué en 3 años, que fue un año más rápido. Para agarrar mi asociados, que es el certificado de 2 años, también me tomó 2 años. Y luego para agarrar mi bachillerato, que creo que es la licenciatura, Ujú. eso fueron otros 2 años. Entonces, en total, desde la preparatoria hasta la licenciatura fueron 7 años. Okay. Y una vez más, esta exploración funciona para algunas estudiantes y otros estudiantes, entre más exploran, más dicen, ¿sabes qué? Yo ni sé qué quiero hacer. Entonces, recordándole aquí a la comunidad de que si ustedes o sus hijos, sus hijas van a ir a un colegio comunitario y dicen, no sé qué quiero estudiar, los colegios comunitarios tienen una clase que se llama la introducción a las carreras para que desde antes, y esta es una clase que pueden tomar cuando están en la preparatoria, un verano en la preparatoria, pueden ir y tomar esa clase para que avancen un poquito más para decidir en la carrera. Ahora, una cosa muy importante que tú mencionaste anteriormente
es que tus padres dijeron, ¿por qué no haces mecánica? Pagan bien. Pero la importancia en realidad de hacer un trabajo, una carrera que de veras te gusta y que no está simplemente motivada por el dinero es súper, súper importante. Ahora, te gradúas de Sonoma State University con tu licenciatura y de ahí, ¿cómo decidiste cuál iba a ser tu siguiente paso? Sí, pues realmente eso sucedió cuando llegué a Sonoma State, que me habían dicho que había un programa de investigaciones, porque a mí me interesaba mucho aprender cómo las investigaciones funcionaban. Y fue en una junta que tuve general en Sonoma State, como las orientaciones que le dicen de los estudiantes nuevos, y hablaban del programa McNair. Y yo sé que es un programa federal, no todas las universidades aceptan a las personas indocumentadas, pero en Sonoma State, en el tiempo que yo empecé, sí las aceptaban. Entonces fui a la información, me encantó la idea de poder yo investigar y poder yo pues contestar algunas preguntas que yo tenía, particularmente enfocadas en las personas indocumentadas, porque algo que me di cuenta cuando estaba desde la preparatoria hasta la universidad es que no se hablaba mucho de las personas indocumentadas. E incluso no había muchas personas o estudiantes indocumentados como yo que seguían. Siempre pasaba que, oh, yo acabé esto, pero mi colega indocumentado no pudo, no siguió. Yo quería saber por qué. Entendía que había barreras, pero también quería saber cuál era otras razones. Y realmente esa fue la razón en que quise seguir acerca seguir el estudio, perdón, para saber más de cómo influenciaban diferentes mensajes a las personas indocumentadas. Y la otra razón es que pronto entendí que estando en una universidad, como una persona indocumentada, yo estaba más segura que estar afuera. Aunque las universidades y los colegios tienen sus problemas, obviamente no todos apoyan a las personas indocumentadas de la manera en que deberían, en mi opinión. Es más seguro estar en ese contexto, en esa situación, que estar fuera trabajando en un trabajo donde no les importa realmente el bienestar de uno. Y muchos trabajos son así, nada más quieren a una persona que venga, haga su trabajo, se vaya, si se enferma, no les importa. Y siendo una persona indocumentada, no podía arriesgar eso. Entonces decidí seguir el estudio realmente por esas dos razones. Y hay muchos de nosotros, nosotras, su servidor específicamente, que decidimos hacer maestrías en vez de doctorados. Y hay muchas razones. En mi situación, yo tuve muchas razones por las cuales yo no decidí hacer un doctorado, pero fui privilegiado para poder obtener una maestría. ¿Por qué decidiste hacer un doctorado en comunicación en vez de hacer simplemente una maestría y irte a trabajar? Buena pregunta. Igual, dos razones muy similares. Número uno, yo estaba bajo la impresión que si tenías un doctorado, te podían dar una visa. Te podían dar la green card, la tarjeta verde. Te podían pedir, porque tenías la educación, la más alta educación que puedes obtener en Estados Unidos, que es un doctorado. Si tú llegabas a esa meta, ya, aquí estaban los papeles, bienvenidos a Estados Unidos y listo. Es una manera muy, y yo entiendo por qué mucha gente, incluyéndome a mí, pensamos eso, porque no hay otra manera hasta ahora, a menos de que se case con alguien ciudadano, al menos de que tenga alguien que lo pueda pedir. Realmente no hay una manera fácil y rápida de uno hacerse ciudadano. Entonces, yo estando en una situación donde no tenía familiar ciudadano, no estaba casada ciudadano, era la única manera. Pero llegué al final de esa meta, hablé con un abogado y dice, no, esa meta es falsa, no existe tal opción. Pero estaba bien porque al yo seguir, al tratar de agarrar esa meta, yo ya había también comprendido que la manera de hacer cambios internos es uno estando en la mesa
y hablando y tratando de hacer cambio. Y trágicamente en Estados Unidos y también en otros países, no creo que sea exclusivamente en Estados Unidos, pero si uno es parte de una comunidad que es oprimida, al menos de que tenga un título, no lo escuchan. Creo que es una manera muy mala de navegar los errores y los problemas sistemáticos que tenemos en Estados Unidos contra diferentes grupos. Pero es el sistema en el que existimos ahora y yo quería ser alguien que pudiera hablar por mi comunidad. Obviamente yo no los represento, pero dar mi experiencia como una persona indocumentada y estudiar y investigar sus experiencias para poder yo decir, miren, aquí están las pruebas. Estas son las cosas que nos están afectando. Estas son las cosas que nosotros queremos que hagan. Y pues fue la manera que yo pensé y yo pienso que es importante hacer es con investigaciones y el título realmente es lo que me deja hacer eso. Entonces, esas dos fueron las razones por qué decidí seguir y también que también está combinado en eso es para ser un ejemplo. Que sí se puede. Muchas personas dicen, no, nunca puedo porque no tengo papeles. Sí se puede. No es fácil, es más difícil y reconozco que es más difícil, pero sí se puede y puede cambiar la vida de uno y también la vida de la comunidad. Porque ahora tenemos personas que llegan al nivel del doctorado, la maestría, incluso el bachillerato, que pueden hacer diferencias con sus voces porque ya son respetadas. Otra vez, esa no es la manera indicada de hacerlo, pero es la manera que tenemos ahora y debemos de aprovechar cualquier manera si queremos hacer cambios positivos para nuestra comunidad y para nuestra familia. Definitivamente. Y una vez más, esto te tomó años para poder llegar aquí, Sí. right? Y en el proceso de obtener el doctorado, obtuviste la maestría y nos puedes explicar un poquito más acerca de eso, pero ¿qué decidiste estudiar específicamente o en qué decidiste enfocarte específicamente para el doctorado? ¿Y por qué decidiste ir a la Universidad de Santa Bárbara? Sí, entonces voy a contestar la primera pregunta acerca de la maestría y el doctorado, que es algo que mucha gente no sabe. Yo tengo varios estudiantes y les he hablado de esto y hay programas específicos donde son programas de doctorado y maestría juntos, son combinados. Entonces, por cómo lo mira la universidad, es un estudiante de doctorado, pero uno agarra la maestría mientras va por ese proceso. Y es una opción que yo realmente les recomiendo a mis estudiantes que agarren programas que son así, porque si se deciden, oh, este programa no es para mí o esta carrera no es para mí, pueden agarrar la maestría y salirse. No es requerido seguir con el doctorado, aunque sí es posible. Entonces, esa fue la razón que pude obtener la maestría y el doctorado. Y la razón que decidí ir a Santa Bárbara, varias razones. Una es que estaba en California y yo entendía que estando en California era más seguro que irme fuera del estado por las leyes inmigratorias. Pero la razón más importante, en mi opinión, fue que mi mentora, la doctora Jennifer Camp, que es la que me entrenó, sus investigaciones eran lo que yo quería estudiar. Yo quería saber cómo hacer investigaciones con la comunidad inmigrante y ella ya había empezado a hacer esas investigaciones. Incluso es una de las pocas profesoras en el área de comunicación que hace ese tipo de investigaciones. Yo también fui aceptada a otras universidades, como la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, la Universidad Penn State University, pero nadie hacía las investigaciones enfocadas en mi comunidad. Y para mí fue fácil decidir, pues ella está aquí, se mira como una persona muy buena, una buena gente, y yo quiero saber cómo hacer esas investigaciones. Y sí, fui a Santa Bárbara, estuve 5 años y fue entrenada en cómo hacer investigaciones en la comunidad inmigrante. Y mi investigación particularmente se enfoca en protestas, le dicen advocacy, yo lo llamo advocacy, pero incluye protestas, que es más bien cómo podemos
usar nuestra voz y usar diferentes mensajes de comunicación para realmente pelear contra las barreras y las injusticias que existen en Estados Unidos y particularmente me enfoco en cómo usar ese tipo de mensajes influye a la salud mental de las personas o estudiantes indocumentados. Lo cual es interesante, right? Estamos hablando de la abogacía aquí, pero lo cual es interesante es porque todavía estás combinando las cosas que te gustan. Psicología, cuando hablas de salud mental, y comunicación, y cómo podamos crear los mensajes correctos para hacer el cambio necesario o abogar por la gente indocumentada. Y básicamente tú estabas viviendo aquí en el área del condado de Sonoma y te vas y migras otra vez, pero ahora vas al sur y migraste. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Sabías a dónde querías ir? ¿Sabías con quién querías estudiar? Pero también sabías que ibas a estar a horas y horas de tu familia. ¿Cómo fue de difícil el ajustarte una vez más a un nuevo espacio y viviendo independientemente? Sí, fue igual de traumático, si no más, que cuando emigré a los Estados Unidos. Y digo eso, yo tuve un gran apoyo, pero el ajuste fue difícil. Um, eh, Ir a una nueva universidad donde realmente las clases se reducen. No estamos en clases grandes como en el bachillerato o en la licenciatura o en la preparatoria. Estamos en clases de 6, 7 personas, que es tu grupo de estudiantes de doctorado. Y yo era la única persona latina en mi grupo. Incluso creo que era una de 2 o de 3 personas latinas en todo el programa de más de 30 personas. Entonces, eso fue muy difícil y siendo la única persona indocumentada en ese programa, era más difícil porque había recursos o becas o le dicen fellowships, que es un poco más diferente que las becas, pero cosas que no podía yo aplicar. O yo estudiaba la inmigración indocumentada y hacía mis presentaciones y había a veces comentarios que no eran tan gratos o eran comentarios que pues minimizaban mis investigaciones. Y en ese tiempo al principio sí me molestaban y sí fue muy difícil, pero entre más seguí la carrera, más me di cuenta que realmente la opinión que importaba era mi opinión, el de mi mentora que me estaba entrenando y de las personas que me iban a contratar en un futuro. Todas las demás eran opiniones que realmente no eran basadas en información que sabían actuales, eran en estereotipos. Entonces me fui alejando mucho de mi departamento, de ciertos profesores que no eran tan abiertos en aprender algo nuevo. Y creo que ese alejamiento también me dio la oportunidad de conocer otras personas dentro de la universidad que sí les interesaba, sí querían ayudar y fue cuando me empecé a hacer conexiones con otros profesores que también estudiaban cosas similares que yo. Y eso nos trae a otra pregunta, y eso es, ¿cómo pagaste por este doctorado? Obviamente no tienes el mismo acceso, como mencionabas, a recursos como otras personas. ¿Cómo terminaste pagando por esto? Es una gran pregunta y es algo que mis estudiantes me preguntan, dicen, no puedo ir o quiero ir y no puedo ir porque no tengo dinero para pagar. La respuesta que siempre les doy yo es que un estudiante de doctorado nunca tiene que pagar o nunca debe de pagar por un doctorado. La manera en que funciona es que uno es contratado por la universidad para ser asistente de maestro o de profesor que viene siendo uno corrige los papeles, uno les da la calificación a los estudiantes que ellos están enseñando como profesor del récord. Y de ahí le dan a uno como su salario, que realmente es bajo, no gané mucho dinero, ¿verdad? Creo que cada año nada más me daban 22,000 por ser estudiante de tiempo completo, pero era lo que necesitaba para nada más tener mis gastos básicos, comida, renta. No tenía mucho dinero obviamente para gastar, pero yo lo miraba como una inversión. Ahorita me detengo, ahorita no gano mucho, pero se va a pagar mi educación y yo creo que eso es más importante. Es una inversión más grande que ganar
no sé, 40, $50,000, trabajándose o matándose en una tienda o haciendo otro, porque el alcance económico que uno obtiene con un doctorado es grande, pero lo más importante es ese privilegio de tener voz y de que los escuchen porque uno ya tiene el título. Entonces, esa fue la manera en que yo pagué por mis estudios con el trabajo pues que yo hacía haciendo asistente de maestro. También apliqué a muchas fellowships, que son becas un poco más grandes, que es basado en diversidad o miembro de grupos. Entonces, siendo una persona latina, mujer, indocumentada, también soy una persona que se identifica como parte de la comunidad LGBT. Me ayudó a obtener ciertas becas porque realmente las personas de nuestros grupos no llegan tan alto. Y pues es algo que yo recomiendo, y pues en total gané más de $104,000 en becas. Y una vez más, esto es súper importante porque muchas personas piensan que todos los doctorados van a costar un montón de dinero. Y sí, un doctorado en medicina es diferente que un doctorado que es esto que le llamamos el PhD. Y los gastos son diferentes, pero en este tipo de caso, una vez más, como tú dices, tienes la oportunidad de recibir ese intercambio entre la universidad y tú, para que tú trabajes para la universidad al mismo tiempo que estás recibiendo este apoyo. Entonces, súper, súper importante. Y en el tiempo que estuviste en la universidad, hubo muchas cosas que completaste, incluyendo que estabas dando entrenamientos, estabas dando presentaciones, y al mismo tiempo publicaste tus estudios en muchos lugares y hubo reconocimientos. Y cuéntanos un poquito acerca de esa experiencia, cuando ya tus estudios, los cuales a veces profesores localmente en tu universidad como que no estaban interesadas, pero otras gentes en el país están interesadas en leer y compartir esto. Sí, es algo que mm, no, ni sé cómo expresarlo. Es mucha emoción, mucha felicidad, en el que uno pueda reflejar un trabajo que es de nuestra comunidad y realmente describir las maneras en que este estatus migratorio nos afecta, y que le interese a varias personas. Es la meta, es mi meta de hacer eso, de hacer cambios, y obviamente yo lo miro como un pequeño cambio. Quiero seguir trabajando y crear diferentes recursos que sea más que información, aunque yo creo que la información es muy importante. Yo pienso que tenemos que seguir haciendo programas, haciendo diferentes recursos para las personas, pero es un buen primer paso, en mi opinión. Entonces, incluso tenía estudiantes que me mandaban correos: yo también soy indocumentado, quiero saber más. Y muchos estudiantes que no sabían que podían ir al doctorado ya lo empezaban a pensar. Entonces, es algo maravilloso. Definitivamente. Y esto nos lleva a que recientemente recibiste ese título. Eres una doctora, right, en el área de comunicación, y hablaste ya acerca de tu enfoque. ¿Qué es lo siguiente que viene para ti? Sí, sí, pues incluso recién acabadita, pues se puede decir, junio fue oficialmente acabé mi programa. Y pues lo que sigue es que tengo un trabajo como profesora en la Universidad de Cornell University, en la Universidad de Cornell, en Ithaca, Nueva York. Y oficialmente ya empecé, pero sigo aquí porque todavía no me muevo allá, pero sigue siguiendo estas investigaciones allá. Tengo planeado enseñar una clase que habla de la inmigración y la comunicación, de muchas cosas de las que ha tocado aquí en la entrevista. Y estoy muy emocionada porque no sé de ninguna otra clase igual.
que se enfoque en esas dos cosas, que es la inmigración y la comunicación. Y mi mentora, que ahora es mi colega, y también otra colega que tengo que también fue indocumentada y es una inmigrante en Texas, la vamos a enseñar a la vez. Las tres vamos a enseñar la misma clase. Entonces, no queremos cambiar la manera en que pensamos en el acceso de la educación, y tener este tipo de clases disponibles, no solamente para nuestra comunidad, que es increíblemente importante que nosotros tengamos clases que reflejen a nuestras experiencias, pero incluso también para las personas que no tienen nuestra identidad, que no son parte de nuestro grupo, que entiendan nuestras experiencias para que puedan también ser aliados y que puedan tratar de ayudar a cambiar la situación actual que tenemos en este país. Y es importante que para nuestra gente que escucha esta entrevista, de que reconozcamos de que es posible llegar a este nivel. Es posible ir de estar sentado, sentada en el salón, en la primaria, la secundaria, la preparatoria, donde un maestro o una maestra que su trabajo primordial es decir, sí se puede sobresalir, aquí tengo estos recursos y si no sé cómo apoyarte, vamos a ir juntos, juntas a encontrar los recursos para apoyarte. Así es como debe de ser, pero que en estos momentos es posible tener un maestro o maestra a quien no le importas, pero no dejar que ellos y ellas ganen. Pero echarle ganas y seguir alzando la mano y diciendo, hey, ¿cómo se hace esto? Hey, ¿qué piensas? Hey, no sabes dónde puedo llenar esta forma. Hey, no sabes cómo puedo llenar esta forma. Y llegar al punto donde estás. Y para gente que te ha conocido por ya años como su servidor, ha sido un viaje largo, un viaje de altas y bajas, pero el saber, me acuerdo aquella vez cuando me mandaste tu foto con tu cap and gown que le llamamos, con el gorrito y la túnica, que ya te habías graduado oficialmente. Es una emoción única. Y de todos y todas las estudiantes indocumentados y indocumentadas que yo conozco, tengo ya varias con maestrías, María de los Ángeles, y otras personas que por privacidad no voy a nombrar sus nombres. Y aquí estás tú, la primera con un doctorado, pero esperemos no la única. Claro que sí. Y en las conversaciones que tú y yo hemos tenido es de que en un futuro sería bonito hacer algunos estudios, obviamente tienes que establecerte allá en la universidad y todo eso, pero en un futuro tal vez hacer un programa de verano donde podamos llevar a nuestras estudiantes que tal vez tienen DACA o algo similar, a pasar el verano allá en Nueva York, hacer un estudio o alguna colaboración que se pueda hacer para que más gente se vea en esas posiciones, como dices. Una cosa que dijiste muy importante es eso de que si no tenemos la educación, porque así funciona este sistema, nos pueden ignorar completamente. Mi colega Jeff Navarro de Santa Rosa Junior College siempre lo ha dicho, dice, si no estamos sentados, sentadas en la mesa, arriesgamos que nos vamos a volver parte del menú. Y eso es en realidad lo que pasa con nuestra gente. Entonces, en los últimos minutos que tenemos aquí de esta entrevista, primeramente, una vez más, felicidades en todo lo que has logrado basado en un montón de trabajo, un montón de dedicación, un montón de sufrimiento. ¿Qué recomendación tienes para esas estudiantes que tal vez fueron al colegio y se salieron porque no habían decidido qué iban a hacer? O estudiantes que están en la primaria, secundaria y preparatoria que dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí y ya no más. Yo ya no quiero nada. ¿Qué les dirías a ellos, ellas y a sus padres, madres, tutores, tutoras? Sí, yo les diría que no se den por vencidos, que toquen todas las puertas.
Incluso si todas las puertas dicen que no, siempre va a haber una, que, por lo menos una, si no más que digan que sí. Y siempre hay gente como usted, Rafael, como yo, que vamos a querer seguir haciendo esto para las demás personas y sí se puede. Incluso mi puerta, yo digo, siempre está abierta. Y si hay un padre o un estudiante que está escuchando y quiere mandarme un correo, mi correo es cornell.edu. Y pueden decir, quiero hablar de cómo lo hiciste, quiero saber cómo se puede hacer. Y como usted dice, Rafael, si no sé cómo hacerlo, yo le consigo a alguien que le pueda contestar la pregunta. Porque es muy importante no olvidarse de la comunidad. Y es la única manera que yo miro que vamos a poder hacer los cambios es cuando tengamos suficientes personas que están en diferentes áreas que ayuden a otras personas que no saben o que les dicen a otras personas mala información, que les dicen que no se pueden, que no tienen la preparación o que por un estereotipo no deberían de seguir. Es falso y la única manera en que vamos a cambiar es siguiendo tocando puertas y no darse por vencidos. Definitivamente. Entonces, hemos tenido el placer aquí de tener una charla, una conversación con la doctora y va a ser extraño por un momento, ¿right? Te dije aquella vez cuando me acuerdo que estábamos bromeando y te dije, de ahora en adelante, cada vez que te vea, te voy a decir doctora Mónica Cornejo. Y era interesante porque tú me dijiste, dice, entre nosotros tú no me tienes que decir eso, ¿right? Sí, y sigue, entre nosotros no. Exactamente, pero es importante al mismo tiempo reconocer, que la comunidad reconozca el trabajo que has hecho. Entonces, una vez más, felicitaciones en todo el trabajo que has hecho, doctora Mónica Cornejo. Felicidades en el nuevo trabajo en una de las universidades más prestigiosas del mundo. Y esperemos que continúes colaborando una vez más con otras personas aquí, allá, para crear estos programas para que más de nuestra comunidad continúe con sus estudios y sobresalga. Entonces, gracias por tomarte el tiempo en estar aquí con nosotros, nosotras en KBBF 89.1 FM, kbbf.org, en el programa Líderes del Futuro, y te deseamos lo mejor. Muchas gracias, Rafael. Y para la comunidad, para Rafael, para cualquier persona, como le dije, mi puerta siempre está abierta y no hay que darse por vencidos. Y hay que echarles ganas. Si uno se cansa, se sienta y luego se levanta y seguimos. Exactamente. Y esa es la forma más importante de hacer las cosas. Si no hay problema con que nos cansemos, todos y todas nos vamos a cansar y muchas de nosotros, nosotras, ahorita estamos con esto de la pandemia, incendios y inundaciones, lo que esté sucediendo, y uno se cansa y nos entra la ansiedad y esto y lo otro, pero una vez más, tomamos unos segundos, respiramos profundamente, descansamos por un momento y de ahí otra vez, porque vale la pena. Entonces, una vez más, gracias por tomarte el tiempo, gracias a nuestra audiencia aquí en KBBF y te deseamos lo mejor. Muchas gracias.